Aquella escuela primera. En septiembre, con los 6 años cumplidos, había que ir a la escuela para aprender a escribir, a leer, a hacer cuentas. Aquella escuela primera del nacionalcatolicismo puro y duro, donde los muchachos cogimos nuestra primera pizarra y nuestra primera cartilla, estaba contigua al corralillo de las cabras, y aparte del olor que desprendían aquellos animales, se había mejorado, porque, según le había contado la abuela, su escuela estaba en el mismo corral, a donde acudían una vez que el cabrero había recogido los animales para llevarlos a pastar al monte. En torno a los años 50, cualquier ajeno al pueblo podía adivinar la ubicación de la escuela por los cantares de los muchachos, que no eran simultáneos, sino que cada cual entonaba la lección a su manera, según el libro que tuviera a mano o que se le hubiera prestado a algún compañero con posibles, porque las enciclopedias eran privilegio de unos pocos. Esta escuela era solo de chicos, porque entonces no existía la coeducación. Estaba mal visto que se relacionaran los niños con las niñas, y si te veían jugar con ellas, te disuadían con la siguiente cantinela: «Muchachero, que vas con las muchachas». En aquella escuela primera, era tan diferente a la de los chicos mayores, donde se aprendía a razonar, todo era memoria y nada se entendía. Consistía en múltiples operaciones aritméticas y muestras que, previamente escritas en el encerado, ejecutaban en una pizarra. Cuando había que borrar a falta de agua, se humedecía con un escupitajo y se secaba con el trapo atado a la pizarra. Se sabía sumar y restar, pero se carecía del concepto de adición y sustracción, de tal manera que cuando se ponía un problema, la mayoría éramos incapaces de resolverlo. Aprender sin comprender. ¿Qué palabras se llaman adjetivos? Adjetivos son las palabras que dicen cómo son o cómo están las personas, animales o cosas, como blanco, negro, florido, resfriada. Esta era la definición que daba la enciclopedia de grado elemental, pero luego en la práctica éramos incapaces de hallar un adjetivo en cualquier frase si no figuraban las palabras blanco, negro, florido, resfriada. Para esos muchachos, saber era repite lorito, aprender de memoria nombres y batallas. Saber era decir quién era don Pelayo, la batalla de Covadonga, el Cid Campeador, los Reyes Católicos, quién descubrió América y, sobre todo, quiénes eran Franco y José Antonio Primo de Rivera, y saber el credo, la salve, Señor mío Jesucristo. Era una enseñanza basada en certezas, jamás en dudas, y basada en esa sentencia que tanto repetía aquel maestro: el que obedece nunca se equivoca. Así, nos estaban iniciando en la sumisión y en el pensamiento mítico y mágico, procurando alejarnos de la funesta manía del pensar. El frío gélido habitual durante muchos días del año se combatía con el calor de la estufa bien alimentada con astillas de roble. Era una escuela con puertas y ventanas verdes por donde los días de nevada se colaba la ventisca, pero por las cuales no entraba ni la ciencia ni la cultura. Una escuela de paredes desconchadas y presidida por el crucifijo escoltado las fotografías de los dos adalides de la cristiandad, José Antonio y Franco. Este último, con ademán severo y bigote recortado, una moda y un ademán que solían repetir algunas de las personas principales de la localidad. En aquella primera escuela había que formar jóvenes para Dios y la patria, de tal manera que hay del muchacho que no cumpliera con el precepto de ir a misa los domingos. ¿Por qué no fuiste a la escuela el domingo pasado? Era la pregunta de aquel maestro los lunes en la escuela. Si la respuesta no era un motivo de salud, los barazos estaban asegurados. Aquella escuela donde se identificaba al maestro no con el que enseñaba, sino con el que pegaba, tuvo su influencia en un muchacho que por imitación decía: «Yo quiero ser maestro para pegar muchos palos». Las clases de historia sagrada contribuían a completar esta deformación. Además de hablar de Sansón y los filisteos y el sacrificio de Isaac, el maestro intentaba probar la existencia del mito del arca de Noé, afirmando con rotundidad que unos sabios franceses habían descubierto la proa y la popa petrificada en el monte Ararat. En medio de la clase había quien buscaba escapar, aunque fuera unos minutos, con la excusa o recurriendo a la necesidad de hacer del cuerpo. El alumno se ponía una mano en el culo y de esa guisa se dirigía al maestro, quien, temiendo males mayores, siempre le daba permiso. Una tarea que culminaba en el corralillo de las cabras, limpiándonos el culo con una piedra.
La rutina del tiempo se interrumpía en los recreos jugando al marro, a la una andó la mula, a la piola, a tirar la trompa, al inque o a deslizarnos si nevaba. En el mes de las flores se ponía un altarcito dedicado a la Virgen ante la que se rezaba una oración leída por el alumno más aventajado en la que se decía literalmente: líbranos, Madre querida, del marxismo, la masonería y el judaísmo. Para ti, para la patria, la sangre de nuestras venas, nuestros actos y pensamientos. Así, alejándonos de la funesta manía del pensar, empezaban a secuestrar nuestra mente y nuestro pensamiento. Gracias.